En este espacio hablaremos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Somos un grupo de psicólogas, Betty, Yada, Joja, y queremos junto a ti adquirir herramientas para nuestra salud emocional. y estas son nuestras ideas al aire. Hoy en día, el deseo de significado se ve frustrado. Cunden más y más las personas obsesionadas por un sentimiento de falta de sentido, que a menudo va acompañado por un fuerte sentimiento de vacío. Se suele manifestar en forma de aburrimiento y apatía, mientras que el aburrimiento es indicativo de una pérdida de interés. La apatía revela total falta de iniciativa a la hora de hacer algo en el mundo, de cambiar algún aspecto del mundo. Decimos que las cosas andan mal, pero a menos que cada uno de nosotros haga lo posible por mejorarlas, acabarán siendo peores. Nuestro tema de hoy: ¿cuál es el sentido de tu vida? Muchas veces las personas se cansan o no saben cómo buscar el sentido de su vida, pero ese es el problema principal, porque nada en esta vida tiene sentido por sí mismo. Todo lo que existe en el mundo tiene el sentido que tú le des. El sentido de la vida es subjetivo y para cada uno es más o menos complejo e incluso puede ir cambiando. A lo largo del tiempo estamos viviendo una época en que queremos encontrar algo ya, algo al instante, algo que nos dé tranquilidad y que no es tan sencillo. Por más que busquemos, encontraremos simplemente lo que otros creen que es el sentido de la vida, mas no tu propio sentido. Hola Joja, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es ese propósito o ese motivo que te hace a ti levantarte cada día motivada, así como hoy es un gran día y tengo algo importante que hacer? Hola Betty, de verdad que me siento muy contenta de poder compartir contigo este tema tan importante. Tú me preguntabas de que qué me motivó hoy a levantarme. Pues te voy a comentar un poquito. Hoy, el saber que yo venía acá y que íbamos a tener este tipo de conversación ya le dio a mi vida un sentido. Porque sé que a través de lo que nosotros estamos hablando hoy, a través de lo que tú me puedas compartir o lo que yo te puedo compartir, cada una de nosotras va a ir mejorando en su vida personal. Yo a lo largo de la vida me he aprendido a reconocer y he aprendido que tengo el don del servicio, y eso hace que mi vida cada día tenga un sentido, porque yo voy viendo de qué manera voy dando de mí en cada una de las situaciones que yo hago todos los días, y esto verdaderamente me hace feliz y hace que de verdad la vida para mí tenga otro color. Y eso también tenemos que tener en cuenta, que no significa que en mi vida no tenga problemas. No, tengo dificultades. Pero cuando yo hago lo que a mí me gusta y me siento emocionada y siento que esto para mí tiene sentido, me ayuda a superar estas situaciones. ¿Y tú? Para mí, al igual que tú, coincido contigo, esto que nosotros hacemos me motiva mucho, porque el venir, el levantarte, el grabar, pero antes de grabar, compartir lo que nos pasa, nuestros problemas, reírnos, eso de por sí ya es como una terapia para mí. Es más que todo psicoeducación, porque para mí tiene mucho sentido todo lo que yo he pasado, lo que he vivido, y poder compartir a través de las experiencias propias cómo poder salir adelante o qué hacer y qué no hacer, llegar a las demás familias, mujeres, jóvenes, y darles como una luz de que hay cosas que sí se pueden, hay cosas que parecieran que nos hundimos. Estas pláticas que hacemos, por ejemplo, cuando damos nuestras charlas
y hacerlo en forma tan natural. A mí me encanta, o sea, lo de esta psicología psicoeducativa que nosotros estamos haciendo es una labor extraordinaria, porque no solo llegamos a los demás para darles una herramienta, sino que las más beneficiadas siento que en este caso soy yo o somos nosotras, porque nos sirve. Y yo he aprendido a ver desde distintos ángulos todos los problemas. Antes los miraba de un solo ángulo y ahí yo me encerraba. Hoy no, hoy puedo alejarme de donde estoy y ver hacia distintos puntos de vista. Sí, Betty, porque como tú dices, cuando nosotros realmente estamos enfocados a veces en una situación que nos está generando malestar, hay tendencia a que miramos que no hay otras formas de solucionar. Pero cuando nosotros aprendemos a tener ese autodistanciamiento, eso me ayuda a mí a darme cuenta de que no, que hay otras posibilidades y que posiblemente ahí voy a encontrar el sentido de mi vida, ¿verdad? Y darnos cuenta que así como tú y yo, que ahorita terminamos y cuando decimos hasta la próxima, tú y yo no somos las mismas que llegamos aquí temprano. Nos hemos transformado porque, como tú dices, hemos compartido. Y todo lo que vamos aquí mencionando y vamos diciendo nos ayuda a nosotras en primer lugar. También aprendemos, Joha, a comprender a las personas desde otra circunstancia, porque antes, yo me recuerdo mucho antes, uno quería como decirle a las personas qué hacer, como que uno supiera, pero ahora nosotros logramos ver que no es lo mismo estar afuera de un problema que estar adentro, y ya lo logramos nosotros distinguir y respetar ese dolor de la otra persona. ¿Qué crees tú que las personas piensan por lo cual su vida no tiene sentido, Johan? Considero, Betty, que hay muchas situaciones que pueden hacer que una persona sienta que en este momento de su vida no tienen un sentido. Y también es válido, porque cuando estamos pasando por una circunstancia que nos está generando una emoción que nos hace sentirnos mal, a veces no es tan fácil encontrar el sentido en este momento. Pero una de las razones que puede hacer que yo sienta que no tengo sentido es que esté pasando por un momento estresante o difícil, y eso hace que me cuestione el significado de todo lo que yo hago. Y eso debo de aprender a reconocer que solamente tal vez estoy teniendo dificultad en uno de los contextos en los que yo me estoy desenvolviendo, pero no es que mi vida en sí haya perdido sentido, sino que una parte de lo que yo realizo en mi vida no me está saliendo de la mejor manera, pero no significa que mi vida no tenga sentido. Pero es válido que la persona sienta que esta problemática es más grande que uno. Entonces eso hace que la persona vaya perdiendo el sentido. Es posible también que una persona aparentemente lo tenga todo, tenga su trabajo, tenga su casa, tenga amigos, pero no está contenta. Pero puede ser que no está en el trabajo que le llena, está en un trabajo por una remuneración, pero no se levanta con esa alegría que va a trabajar porque va a aportar, sino que es que va por un salario. A veces también estás con tus relaciones interpersonales, pero no son las que querés, porque no has encontrado esa luz que te indique por qué camino es. Entonces a veces dice uno, pero ¿por qué no es feliz si lo tiene todo? Pero a veces tenerlo todo no es ese propósito que tú tenías. Entonces como que hay que saber identificar qué quiero. Y por ejemplo, con respecto al trabajo, cuando tú tienes sentido en el trabajo, no importa lo que tú hagas, tú lo haces contento, como lo que hablábamos la vez pasada del sentido en el trabajo, de logoterapia, pero no me recuerdo el nombre del autor, que la persona era un cartero, pero iba feliz siempre. ¿Por qué? Porque él decía, yo llevo noticias buenas y llevo las noticias malas, ayudo a mantener comunicadas a las personas. Entonces, hasta para eso, o sea, tenés que tener el sentido en eso que tú haces, pero a veces
no lo tenemos, ¿verdad? Ahorita que tú mencionas esto, recuerdo que escuché la vez pasada una charla en donde la persona decía que trabajaba en un banco, pero al decir trabajo en un banco lo hacía como que no era un trabajo como muy significativo, pero cuando le hicieron la pregunta, al contrario, le hicieron ver, y si mejor dices que en lugar de trabajar en un banco, eres el cuidador del esfuerzo o de los frutos del esfuerzo de las personas, eso hizo que su trabajo tuviera otro sentido. Claro, tenía un propósito. Tenía un propósito, y eso hizo que la persona empezara a identificar que no era cualquier cosa la que hacía. Entonces es importante que no disminuyamos lo que nosotros hacemos. Claro. También, Betty, es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que no siempre nos estemos, ¿y cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Porque muchas veces eso nos puede generar a nosotros mucha angustia. Entonces no, hay que empezar a identificar qué es lo que me hace sentir de manera diferente. Cuando uno tiene ese contacto con los sentimientos y cuando tú misma te das cuenta que lo que estás haciendo a ti te apasiona, ese es el momento en que uno dice, esto es lo que a mi vida le ayuda a que tenga un sentido. Porque podemos a veces estar leyendo libros, podemos estar leyendo pero que no nos hace clic. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que para mí verdaderamente es valioso. Entonces al tener ese contacto e identificar lo que para mi vida es valioso, esto va a hacer que yo tenga un enganche con mis emociones. Y si mi emoción es positiva, de verdad, tú lo haces y sientes que lo que estás realizando tiene un sentido para tu vida. Así para otros no tenga ningún sentido. Con respecto a lo que tú dijiste, de que a veces las personas quieren o se esfuerzan, están pensando en cómo encontrar el sentido a su vida, ahí se les va la vida. Y no se trata de eso. Se trata de que tú vivas plenamente y cuando tú sientas que ya no eres la misma, que perdiste tu esencia, que esa alegría que mantenías a diario se perdió, que tus relaciones ya no están funcionando. Entonces, ese es como un semáforo que te va a indicar algo no está funcionando en tu vida. Entonces, puede que ahí empieces a hacer como un análisis y uno por uno. Estoy feliz en mi trabajo, estoy feliz con mi relación, ¿en dónde estoy fallando que no me siento contento? Entonces ahí es como un momento para recapacitar y decir qué tengo que hacer. Porque si te das cuenta, a veces muchas veces lo hacemos todo por agradar a los demás, pero en ese agradar nos perdemos nosotros y no tenemos propósitos propios, no tenemos sentido de vida que nos dé esa alegría de todos los días. Entonces ahí es cuando uno debe de realmente ponerse a reflexionar qué tengo que hacer, qué podría llegar a hacer que me llene, qué quiero cumplir, qué planes tenía anteriormente y no los he cumplido, ¿verdad? Es como ahí pensar qué hacer. Exacto, porque si no, fíjate que, como dicen, si el sentido de vida no tiene acción, entonces solamente estamos reflexionando. Entonces necesitamos nosotros hacer para poder lograr tener ese sentido de vida, ¿verdad? Otra situación que también puede generar que las personas sientan que no tiene sentido en su vida es que sienten que sus logros realmente no importan o que no tienen mucho impacto. Entonces van teniendo como esa falta de reconocimiento en lo que van realizando. Como a veces nadie me dice, ay, qué bonito lo que usted hizo. O yo misma no me digo, está bien. Voy como quitándole validez a mis logros. Entonces dice uno, eso hace que en algún momento yo diga, no, ¿para qué? No, mejor no lo hago, porque nadie me ha dicho que esto es bueno. Pero creo que eso no debe de ser motivo para yo sentir que esto ya no tiene sentido. Pero es que fíjate que también a veces hablamos de sentido de vida y no sabemos a qué se refiere. Porque yo en clínica me he encontrado con personas que dicen, a mí lo que me hace feliz
es que mis hijos están bien y son felices. Y yo pregunto, ¿pero usted está feliz? No, yo no estoy feliz, a mí algo me falta. Entonces, como que no está claro, porque claro que uno como madre quiere que sus hijos y todas las personas a las que uno quiere estén felices. Pero a veces yo necesito algo personal, algo que yo quiero hacer para mí, porque yo no puedo ser feliz a través de que los demás sean felices. Y eso es muy común en nuestro medio, en nuestra cultura o en mi tiempo, no lo sé. Pero antes las personas decían, ay, sí, yo tendría que ser feliz, porque mis hijos y mi esposo están felices. Y no, ¿y dónde se quedaron ellas? No sé si me... Sí, cabal, Betty, como tú dices, ¿verdad? Porque a veces estamos muy enfocados en que nuestra felicidad o nuestro sentido depende de lo que los otros realicen. Si él logró tal situación, entonces yo me siento bien. Pero cuando ya nos cuestionamos y nos quedamos ya como solos y nos damos cuenta que a veces no tenemos esos sentimientos de felicidad, de logro, de decir, ay, me siento bien con lo que estoy haciendo. No, ahí es donde uno tiene que como que tomar otra dirección para lograr llegar a uno mismo y conectar con uno mismo, que a veces estamos muy preocupados con conectar con los demás, pero no conectamos con nosotros mismos. Ese diálogo interno que tú puedes tener contigo, y a veces yo lo comento con mis amigas y me miran así como, qué raro, ¿ah? Pero porque las personas necesitan estar siempre con alguien porque no pueden estar con ellos mismos, y eso también es un sentido. También, sí, ahí sí que cada quien tiene su forma personal de ir encontrando su sentido por la vida. Pero también otra situación que también he observado, Betty, en clínica, es que cuando a veces a las personas tú les preguntas qué metas tienen, a dónde van, a veces no saben hacia dónde llevan su vida, y eso les hace sentir como que no tienen un sentido en la vida. Pero no es que no tengan un sentido en la vida, sino que lo que les está pasando es que tienen dificultad para establecer metas, porque muchas veces no están seguros de lo que realmente quieren. Johan, podríamos dejar también algunas estrategias o recomendaciones. Claro, Betty, fíjate que estaba pensando, ¿verdad?, que algo que nosotros nos puede ayudar para ir reencontrando ese sentido de vida es que aprendamos a cambiar la actitud que nosotros tenemos. Sé que a veces sentimos que la vida no es justa, y eso también es válido, pero no nos podemos quedar ahí. Muchas veces nos esforzamos hasta más no poder, invertimos tiempo, energía, emociones y un pedazo de nuestro propio corazón. Y sin embargo, el destino trae un irónico revés, y todo esfuerzo, todo sueño queda desintegrado. A veces como que sentimos que vamos poniendo mucho, pero que lo que vamos logrando no es lo que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Y eso va creando que nosotros nos sintamos como frustrados. Pero aquí tenemos dos opciones. La primera sería asumir que no podemos cambiar lo que nos ocurre, que somos prisioneros de las circunstancias y que no hay nada que hacer. Y la otra opción es aceptar que efectivamente no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, pero que sí podemos cambiar nuestra actitud hacia dichas circunstancias, tal y como lo menciona Víctor Frankl. También me gustaría agregar, Johan, que creo que también tenemos que vivir con decisión, porque hay personas que aún en las circunstancias más duras, y cuando están así que algo que parece que no tiene una salida, se mantienen firmes, se mantienen positivas y motivadas. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿De qué material están hechas estas personas? La verdad es que del mismo material que tú y yo, son personas, son humanas, están hechos de lo mismo. Lo que los hace diferentes es la decisión que toman para enfrentar los problemas. Porque estar decididos a lograr algo, a superar cualquier obstáculo y a luchar por aquello que quieren en todo momento, no importa que sea pequeño o que sea grande, pero cuando tienen claros sus propósitos vitales
en cada etapa de la vida. Creo que eso es lo importante, enfrentarse a eso, no importa cómo sea, porque a veces uno siente que ya no puede y ahí deja las cosas. Pero cuando uno vive con esa decisión, con ese ímpetu o con esa actitud de la cual hablábamos, creo que es cuando se sale. Ahorita que tú mencionas esto, Betty, pensaba, tanto tú como yo conocemos personas que de verdad, dice uno, a pesar de lo que están viviendo, toman la decisión de decirle sí a la vida y seguir adelante. Pero dice uno, ¿cómo haría? Porque a veces uno dice, ay, no, si a mí me pasara eso, yo no tendría esa actitud. Pero cuando uno empieza a ver qué es lo que esta persona hace, que vaya como saliendo adelante, se da uno cuenta de que hay mucho amor hacia alguien, hay mucho amor hacia un esposo, hacia un hijo, hacia la vida misma, hacia lo que uno realmente hace. Y eso hace que la persona salga adelante. Y no es porque esté hecho de algo diferente que nosotros. Todos tenemos esa capacidad, pero solo está en que nosotros descubramos qué es lo que hace que mi vida tenga sentido y que todas las mañanas volvamos a decir, aquí voy de nuevo, aquí voy a volver a intentarlo, aquí voy para adelante. Ahorita que tú dijiste esto me hizo recordar que a veces nosotros tenemos un problema, pedimos ayuda, nos pasa algo, sentimos que se nos viene el mundo encima, pero Víctor Frank en una de sus conferencias dijo, el hombre común, el hombre de la calle, vive la logoterapia sin ni siquiera saberlo. Y entonces yo, allá afuera, hay un montón de gente que se cae, se levanta, sigue adelante, con una actitud increíble, que ya están como con esa resiliencia innata. Es increíble. Es increíble que todos podemos, sí. De verdad. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de poder salir adelante. Nuestra frase de hoy, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Víctor Frank. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Nuestras Ideas al Aire en YouTube, Facebook e Instagram. Los esperamos.